Hechos capítulo 17. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Mi alma te adora, te glorifica. Tú eres bueno y misericordioso. Hechos capítulo 17. Dice en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo realiza 3 viajes misioneros durante su vida, recorriendo el continente asiático. En su segundo viaje misionero, él llega a esta gran ciudad cosmopolita de Atenas. Culturalmente, Atenas fue famosa por su arquitectura. Allí se encontraban 4 grandes monumentos, los grandes templos de la Acrópolis. El primero que se construyó fue Propilea. Después se construyó uno de los monumentos que hasta el día de hoy es ícono de la arquitectura ateniense, que es el Partenón, construido entre el año 447 y el año 432. Estando
Atenas, en la cúspide de su gloria, se dedicó al aprendizaje, se dedicó al arte, a la filosofía, el drama, teatro, la retórica y la ciencia, convirtiéndose en el enfoque de las personas educadas de aquella época. Y con el tiempo fue un punto de encuentro de varias escuelas de pensamiento filosófico. Aquí fue, de hecho, donde se fundó la academia por el ilustre Platón, la cual incluso podría ser comparada el día de hoy con la Universidad de Oxford en el Reino Unido, que es la que encabeza el ranking de las mejores escuelas, los mejores centros de educación superior en todo el mundo. Estando Lucas, el médico, como compañero de Pablo, registró todos estos eventos y él nos dice que el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, diserta con dos grandes escuelas de pensamiento: los epicúreos y los estoicos. Estas dos escuelas eran las escuelas más fuertes de filosofía en aquella época y son con las que Pablo se encuentra ahí en la colina de Marte. El discurso de Pablo ante estos intelectuales no es el común, no es el clásico Pablo que vemos en Berea, en Tesalónica. No es Pablo cuando predica en Damasco o en Jerusalén. Más bien el apóstol rompe su esquema común de predicar, ya que el apóstol Pablo les había dicho a algunos de sus convertidos, algunas iglesias, que cuando él predicaba, él no solía predicar con palabras de sabiduría humana. Él no quería que la fe de los hombres estuviera fundada en la sabiduría de los hombres. Entonces él dice, yo me propongo predicar solo a Jesucristo y a este crucificado. Así que no era común que Pablo usara su elocuencia, aparte de ser un hombre muy preparado, muy culto, un políglota que dominaba varios idiomas. Pablo no aprovechaba su conocimiento para lucirse, más bien era extremadamente sencillo cuando predicaba sus sermones. Sin embargo, en esta ocasión, Pablo rompe este esquema y hay una excepción. Pablo, predicando en el Areópago, toma prestados argumentos filosóficos y de los filósofos y de los poetas griegos toma algunas frases para predicarle a los atenienses. Incluso, en esta ocasión, solo en esta ocasión, Pablo tampoco llega ese día a la sinagoga, que era una costumbre común cuando llegaba a cada una de las ciudades. Lo primero que hacía es llegar a la sinagoga a predicar. Aquí no, aquí más bien Pablo se va a la Plaza Mayor, que era el lugar habitual para aquellos quienes les gustaba discutir sobre filosofía, sobre ciencia, o aquellos que gustaban de los debates, se iban a la Plaza Mayor. Ahí es donde Pablo se presenta en esta ocasión. Y las frases pronunciadas por el apóstol Pablo en su discurso, que no son cristianas y tampoco son judaicas, sino que son frases griegas, son las siguientes. Dice Pablo en su discurso, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Usted no encontrará esta frase ni algo similar, ni ninguna referencia en el Antiguo Testamento, ni tampoco en los sermones de los apóstoles, ni tampoco algo similar que haya dicho nuestro Señor Jesucristo, que se asemeje en palabras a lo que está diciendo Pablo. Esta es una frase puramente griega. Otra frase que menciona el apóstol Pablo es, porque en él vivimos y nos movemos y somos.
Esta se me hace un poquito más peligrosa porque tiene un ligero sesgo hacia el panteísmo. Otra frase, dice aquí el apóstol, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estas frases eran propias del pensamiento griego. ¿Por qué las cita Pablo? Si él ya había dicho que él no quería que la fe de los conversos estuviera fundamentada en la sabiduría de los hombres. Y vaya que la filosofía griega hasta el día de hoy es atractiva precisamente por su sabiduría, por su conocimiento profundo, por su gran avance intelectual que demostraron a lo largo de los años esta cultura. ¿Por qué la cita Pablo? ¿Por qué visualizó en esta ocasión Pablo usar frases y echar mano de la sabiduría humana para presentar a Cristo ante los atenienses? ¿Cuál es la razón? Creo que hay dos razones. Quebrándome un poco la cabeza encontré dos razones. Primeramente, porque estas frases, aunque no son idénticas ni similares, son compatibles con el pensamiento cristiano. En cierta medida pueden empatarse con algunas frases de la doctrina cristiana. Repito, no es el equivalente, ni tampoco es un paralelo, palabra por palabra, pero son compatibles con el pensamiento cristiano. En segundo lugar, porque Pablo dice, a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Cuando Pablo dice, me hice a los débiles, débil. A los que tienen ley, aunque yo no tengo ley, como si tuviera ley. Me he hecho a todos de su forma. 1 Corintios 9:22. Entonces, pienso que Pablo hizo un pequeño ajuste en esa ocasión para poder ganar a estos grandes intelectuales. Si Pablo se animó a apoyarse en la filosofía griega para presentar a Cristo, me pareció bien a mí para este sermón tomar algunas enseñanzas de la filosofía estoica, siendo que algunas de ellas tienen un paralelo con la enseñanza cristiana. Esto es un sermón, no una clase de filosofía, por eso estoy dando esta introducción, ¿sí? Para que no vaya a sacar de inmediato sus libros y su póster de Aristóteles y de Platón y de todos los grandes pensadores. Séneca es uno de los máximos representantes del estoicismo, aunque claro, él no es el fundador del estoicismo, sino Zenón de Elea. Él es el fundador de los estoicos o de esta filosofía estoica. Séneca fue filósofo y fue político durante varios años en el periodo de diferentes emperadores romanos. Incluso Séneca fue tutor del emperador romano Nerón cuando éste era niño, y cuando creció fue su consejero cuando Nerón se sienta en el trono. La concepción básica del estoicismo es la siguiente. El bien no está en los objetos externos, sino en el dominio de uno mismo. Infinidad de filosofías y frases que pertenecen a la doctrina filosófica de los estoicos descansa o se conecta a este principio. El bien no está en los objetos externos, sino en el dominio de uno mismo. Pudiéramos parafrasear o ampliar un poco esto y lo diríamos de la siguiente forma. El bienestar no debería depender de lo que ocurre en el mundo, sino de cómo manejamos lo que ocurre en el mundo. Es exactamente lo mismo, pero de forma ampliada.
Bien, lo vamos a ver aquí en la pantalla para que ustedes puedan darse una idea. La frase dice: el bien no está en los objetos externos, pero bien podemos sustituir la palabra bien por bienestar, sería exactamente lo mismo. Esto es lo que enseñaban y creen los estoicos. El bien o el bienestar no está en los objetos externos. El bienestar no está en que tengas dinero. El bienestar no está en que vistas bien. El bienestar no consiste en que tengas una casa buena, bonita, grande. El bienestar no consiste en que andes en vehículo. El bienestar no está en los objetos externos. Es lo que enseñan los estoicos, o enseñaban. Bueno, hasta el día de hoy esa filosofía está en ciertos grupos, sino más bien el bien está en el dominio de uno mismo. Bienestar no consiste en que tú des un avance de andar en transporte público hacia un carro y en un automóvil propio te muevas, sino el bienestar está en el control que tú tienes de que no te afecte excesivamente tenerlo o no tenerlo. Si eso no te afecta, ahí está el bienestar, ya sea que lo tengas o no lo tengas. El bienestar no está en comprar una casa en lugar de rentarla. Muchos dicen: el día que yo tenga mi casa ya voy a estar tranquilo, voy a dejar de pagar renta, me voy a sentir a gusto. No, el bienestar no está en aquello que es externo, sino más bien en cómo manejas la situación de tener o no tener la casa. Hay personas que pueden tener muchos bienes materiales y no experimentan este bienestar. Y hay personas que pueden tener carencias y vivir limitados y experimentan el bienestar, porque según los estoicos, el bienestar es un asunto interno y no externo. El bienestar no se regula desde afuera, no es por lo que llega, no es cuantitativo, no es un asunto de posesiones. De igual forma, en las cosas negativas, Epicteto, otro filósofo estoico, dijo: la mayor parte de las cosas que nos afectan no tiene que ver con lo que nos sucede. La mayor parte de las cosas que nos afectan no tiene que ver con lo que nos sucede, sino con la manera que evaluamos lo que nos sucede. La mayor parte de las cosas que nos afectan. ¿Te quedaste sin trabajo? ¿El médico diagnosticó una enfermedad? ¿Tu hijo se descarrió en las drogas? ¿Te van a embargar la casa? La mayor cosa de las que nos afectan no tiene nada que ver con lo que está pasando en ese momento. Tiene que ver en la forma en que evalúas lo que te está pasando. ¿Cómo evalúo el quedarme sin trabajo? ¿Cómo evalúo el que mi marido me haya abandonado? ¿Cómo evalúo el que el vecino me esté reclamando que estoy dentro de su propiedad? ¿Cómo evalúo una situación legal? No es tanto lo que está pasando, es más bien yo cómo evalúo lo que está pasando. Un ejemplo sería cuando se despide a alguien del trabajo. Supongamos que hay baja de personal, la empresa está en quiebra, despiden a 10 miembros que tienen exactamente el mismo puesto, ganan el mismo salario, tienen la misma antigüedad, pero no todos reaccionan igual. Uno de esos 10 se va a ir maldiciendo, refunfuñando.
Otro de esos 10 se va a ir llorando. Quizás otro se va a ir diciendo, bien, este es un nuevo reto que tengo que enfrentar. Quizás otro va a ir agradeciendo a Dios. Lo bueno es que solo perdí el trabajo. Hubiera sido la vida o la salud hubiera sido más crítica. Cada quien va a evaluar diferente exactamente el mismo suceso. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las cosas que nos afectan no tiene que ver con lo que nos sucede, sino cómo evaluamos eso que nos está sucediendo. ¿Alaban a Dios? Amén. Si me despiden del trabajo, ¿me debería de afectar? Según la filosofía estoica, no. Porque yo puedo evaluar el haber perdido mi trabajo de forma positiva. Yo puedo evaluar la enfermedad que me acaban de diagnosticar de forma positiva. Yo puedo evaluar que mi hijo reprobó el examen y no entró a la universidad que tanto deseaba, lo puedo evaluar de forma positiva. Yo puedo evaluar el choque, el accidente que tuve de forma positiva. Yo puedo evaluar eso. El problema no es con lo que está pasando, el problema es cómo lo manejo yo. ¿De qué manera ocupo mi mente en aquello, mis sentimientos? ¿Cómo evalúo eso? Es lo que va a determinar si eso es bueno o malo. Si me afecta a mí aquello, es porque yo lo permití. No tanto por lo que pasó. Me afectó porque yo permití que me afectara. Si no me afecta es porque yo lo decidí. Yo tengo el control. Y ahí es donde radica el bienestar. O en su caso, el daño que estoy sufriendo. Esta filosofía estoica es compatible con el pensamiento cristiano. ¿O será que los estoicos son superiores al cristianismo? Definitivamente, esta filosofía estoica es compatible con el pensamiento cristiano. Pablo nos lo enseñó con sus propias palabras. Vayamos a Filipenses 4. Filipenses 4 dice, versículo 8. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen, usen su mente, piensen solo en lo bueno, piensen en lo justo, en esa situación crítica, piensen lo bueno de esa situación, piensa en lo justo de esa situación. Me golpearon, bueno, piensa en lo justo, me lo merecía. Como decimos los mexicanos, para que me eduque. Piensa en lo justo. En esa situación piensa en lo bueno. No me pagaron. Yo esperaba, contaba ese dinero, contaba para hacer estos gastos, para cubrir estos gastos, para pagar esta deuda. No me pagaron. Probablemente ese dinero lo voy a necesitar más adelante. Piensa en lo bueno en esa situación. Piensa lo favorable, lo justo, lo honesto, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Tú puedes, en cada situación difícil y crítica, echar mano de tu mente y pensar en cosas buenas, justas, favorables, honestas,
de buen hombre, digno de alabanza. Tú puedes revestir esa situación con tu mente de lo positivo. Es lo que dice Pablo. Piensen en eso. No piensen negativamente. No piensen de forma pesimista. Ay, Dios, ¿por qué me casé con este? Te entiendo, como así con cualquiera se desanima. Y más cuando conoces a este o a esta. Pero no pienses en eso, piensa en lo justo, lo bueno. Está en ti. Pero no es todo. Pablo sigue todavía revelándonos cosas que son similares a lo que pensaban los estoicos. Ahí mismo en Filipenses 4. Pero ahora ahí en el versículo 11. Dice Pablo, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Repitan, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice, he aprendido. No sabía Pablo, como muchos cristianos no saben. No saben tener y no saben padecer. Cuando padecen, se enojan, critican, reclaman. ¿Por qué? ¿Por qué siempre nos va mal? ¿Por qué nunca queremos lo que queremos tener? ¿Por qué vamos saliendo de aquí y entramos acá? ¿Por qué? No saben padecer. Y tampoco saben tener, porque cuando de repente dan un brinco a la abundancia, derrochan el dinero. Y en lugar de ayudar, se vuelven más egoístas. En lugar de cumplir con Dios, le roban a Dios. En lugar de ayudar al necesitado, les duele compartir. Tampoco saben tener. Ni saben padecer, ni saben tener. Pero Pablo está diciendo, he aprendido. ¿Qué aprendiste, Pablo? Por favor, ilústranos, ¿qué es lo que aprendiste? Aprendí a contentarme, a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Estoy contento cuando tengo que moverme en transporte público y estoy contento cuando ando en carro propio. Estoy contento cuando comemos en la mesa, ponemos en la mesa ahí pavo, carne, bistec, de lo mejor, y estoy contento cuando llegan los frijolitos con arroz. Estoy contento cuando ando con traje y estoy contento cuando nada más tengo los guaraches, que yo los llamo tenis, pero como ya se asoman los dedos son guaraches. Estoy contento cualquiera que sea mi situación. Ahora Pablo, eso te lo dio Dios definitivamente. No, yo he aprendido, dice Pablo. Yo revisto la situación con pensamientos buenos. Yo revisto la situación con pensamientos positivos. Por algo está pasando. Si Dios lo permite, hay algún bien en todo esto. Yo no lo entiendo, sé que me duele, sé que es difícil, mi mente no logra carburar, pero con todo y esto, hijos, pues gracias a Dios por lo que está pasando. Tenemos esto, tenemos aquello, no nos falta el otro, se revista el problema, la dificultad, la desgracia, el accidente,
todo se reviste de cosas buenas, de pensamientos buenos. Y cuando uno aprende a contentarse, entonces es cuando uno no permite que lo malo le afecte. Uno no permite que la desgracia le lleve su ánimo por los suelos. Uno no permite que aquella situación se convierta en una batalla campal en la casa. Tú tuviste la culpa, te dije que. Porque uno ha aprendido a contentarse sea cual sea su situación. Alaban a Dios. Si los hechos fueran responsables de las emociones, si los hechos fueran responsables de que yo estoy enojado, ¿por qué estás enojado? Por esto. Si los hechos fueran responsables de las emociones, entonces ¿por qué un mismo suceso provoca emociones distintas en cada persona? Un mismo suceso. Volvamos al ejemplo del desempleo. Porque un hermano que lo desemplearon está que no lo calienta el sol, enojado, no quiere comer, se desquita con todos, avienta a los niños. ¿Y por qué este otro está platicando tranquilamente y desahogadamente con su esposa? Mi amor, hay que reforzar la oración porque pues ahora vamos a ver de dónde el Señor nos provee. Es el mismo suceso en el caso de ambos, pero los hechos no son los que determinan el bienestar o el malestar de una persona, sino cómo manejo yo la situación. Somos nosotros quienes lo determinamos. Los estoicos dicen, no son los hechos los responsables de la forma en que actuamos y pensamos, sino la forma en que nosotros evaluamos los hechos. Epicteto decía, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Puede ser que alguien me pise a mí y yo grite y lo empuje y lo ofenda. Y puede ser que alguien te pise a ti y tú digas, ay hermano, tenga más cuidado porque usted acaba de destrozar el único callo que estaba sano. Y puede ser que hasta bromee y ría, porque cada quien va a determinar. Cada quien va a determinar cómo manejar esa situación negativa. También los estoicos decían que en un problema existen cosas que dependen de nosotros mejorarlas. Existen cosas que dependen de nosotros mejorarlas y otras no. Otras definitivamente no dependen de nosotros. Epicteto pone el siguiente ejemplo. Si hacemos un viaje, podemos nosotros elegir el barco. Podemos elegir el día, si salgo el jueves o salgo el sábado. Podemos elegir el capitán. No, yo no quiero subirme a este barco donde va este capitán, yo le tengo confianza a este. Podemos elegir incluso el compañero. Quiero ir solo o quiero ir con fulano de tal. Pero si se viene una tormenta, ya sea que nosotros decidamos esperar, pero lo que no podemos hacer es detener la tormenta. La tormenta se va a ir cuando ella decida irse. Así que hay cosas que nosotros podemos decidir, cambiar, mejorar, pero hay otras cosas que no están a nuestro alcance cambiar o mejorar. ¿Qué depende de nosotros en cada problema o situación que enfrentamos? ¿Qué depende de nosotros en cada desgracia? ¿Qué es lo que depende de nosotros? Dependen los pensamientos, dependen las acciones, dependen los deseos y dependen los rechazos. Eso depende totalmente de mí. ¿Cómo voy a pensar en esa situación? ¿Qué hay en mi mente? ¿Voy a condenar a toda la gente? ¿Voy a maldecirla en mis pensamientos? ¿Les voy a desear que se mueran? ¿O voy a pensar como dice Pablo, Filipenses 4:8, voy a pensar de manera buena, como piensa un cristiano?
De ti depende lo que piensas. De ti depende lo que sientes. ¿Sientes odio? ¿Sientes deseo de vengarte? De ti depende. No de la circunstancia, depende de ti lo que sientes. ¿Cómo vas a actuar en esa situación? ¿Vas a ir a buscar un licenciado para hundir a la persona que te está afectando? ¿O vas a meterte al cuarto de oración y hablar con tu Padre en secreto y orar por él? De ti depende. Hay cosas que dependen de nosotros. Pero también hay otras que no dependen de nosotros. ¿Qué no dependen de nosotros? De nosotros no dependen las acciones de otros. De mí no depende que se comporten bien mis vecinos conmigo. De mí no depende que mi jefe valore mi trabajo y me ascienda al sueldo o me ascienda a un puesto. De mí no depende. De mí no depende que la persona que me está vendiendo el producto sea honesta y me esté vendiendo lo justo por lo que estoy pagando. De mí no depende. No depende de mí las acciones de otros. No dependen de mí las circunstancias de la vida, como el clima, como la economía del país, que la crisis continúe afectándonos. No depende de mí las enfermedades que circulan. Hay muchas cosas que no dependen de mí. Pero hay cosas que sí dependen de mí. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo deseo, el rechazo que muestro, eso depende de mí. La siguiente oración cristiana refleja lo mismo. La siguiente oración cristiana se empata con este pensamiento de los estoicos. La oración cristiana que incluso han tomado prestados los grupos de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, dice de la siguiente forma, es una oración cristiana, no de estos grupos. Señor, concédeme serenidad en las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Sabiduría para distinguir la diferencia. Señor, concédeme serenidad en las cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar el que a mi hijo le haya dado COVID. Yo no lo puedo cambiar. Ya le dio. Entonces concédeme serenidad en aquello que por más que yo me esfuerce no lo voy a cambiar. Es una situación que no está a mi alcance cambiar, Señor. Yo no puedo determinar que a mi hijo le pase o no le pase un accidente. Yo no puedo determinar que una persona salga con un arma y me amenace y se lleve mis posesiones. Son cosas que no están a mi alcance. Bueno, Señor, entonces concédeme serenidad. Permíteme revestir aquello con pensamientos positivos. Pensar de la manera correcta. Pensar positivamente. Pensar lo bueno, lo justo, lo honesto. Ayúdame a pensar de esa forma. En aquello que yo no puedo cambiar. Pero luego dice, valor para cambiar las que sí puedo. Hay muchas cosas que tú sí puedes cambiar. Pero tienes que tener el valor para enfrentar las dificultades que implican ese cambio. Como decía aquel actor en aquellos años, Anthony Quinn, hizo un comercial aquí en México muy famoso. Él decía, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero las cosas que valen la pena implican esfuerzo, dedicación, preparación, entrega, sacrificio. Las cosas que valen la pena. Bueno, aquellas que valen la pena, yo puedo cambiarlas. Tú puedes cambiar a tu esposo que es un perverso. Lucha, cámbialo. Derrama lágrimas, ayuna por él. Métete de lleno en oración. Levanta tus manos, grítale a Dios. Si tú las puedes cambiar, cámbialas. ¿Puedes cambiar el ambiente en casa?
Claro, con una sonrisa, en lugar de estar de jetona como seguido estás. En lugar de llegar con tu cara del trabajo a desquitarte con la familia, lo que te hicieron en la empresa. Tú puedes cambiar muchas cosas en casa. Puedes crear una atmósfera agradable en casa. Algo que se lleve la pesadez del hogar. Algo que le aligere la carga a la esposa que ya se quedó con muchas tareas ahí. Tú puedes cambiar, necesita valor para cambiarlas. Y sabiduría para distinguir la diferencia. Dios, dame sabiduría para saber qué cosas me tengo que resignar a ellas y saber que no las voy a cambiar y solamente voy a utilizar mi mente, mis sentimientos, mis acciones las voy a hacer positivas en esto que no puedo cambiar, pero en lo que sí puedo cambiar, ayúdame a ponerme a trabajar. Ayúdame a ponerme a trabajar. Un texto budista dice así: si la adversidad tiene remedio, ¿de qué nos sirve la desesperación? Si la adversidad tiene remedio, ¿de qué nos sirve la desesperación? Y si nada puede hacerse, ¿qué ganamos con la desesperación? Desgraciadamente, muchos que no comprenden este pensamiento, aunque la adversidad tenga remedio, se desesperan. Y si no tiene, también se desesperan. Decía aquella hermana de quien les he compartido, una hermana que asistía al tabernáculo Branham. Ella tenía 60 años de edad, pero muchos le decían que se veía como una persona de 40 a 45 años de edad. ¿En qué consistía? Que estaba muy conservada. Ella decía que los problemas que le llegaban a ella no le angustiaban. No permitía que esos problemas la acabaran emocionalmente ni físicamente. Y ella decía, esta era su filosofía, decía: cuando tengo un problema, se lo llevo al Señor. Y sé que Él lo soluciona. Pero si ese problema que le entregué al Señor, Él no lo soluciona, menos yo. Así que ¿para qué me preocupo? Pero observen cuántos cristianos tienen su cabeza llena de canas, no por la edad, sino por el estar piense y piense y piense y piense y piense. ¿Y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Ya me vino este y tengo el otro. Hoy en día, con los avances de la ciencia médica, usted puede buscar en el internet, cualquiera sabe, cualquiera, no se necesita ser médico, que los problemas merman la salud. Los problemas, las angustias, la desesperación, el estrés, envejece, estoy hablando biológicamente, envejece más rápido a la persona. Una persona que carga constantemente con sus problemas, con sus sufrimientos, que no ha sabido manejarlos, envejece más rápido que otra. Y hay personas que son sanas y se ven conservadas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por el hecho de que han sabido manejar sus problemas. Existe una diferencia entre ocuparse y preocuparse. Ocuparse es dedicarse a algo, emplear tiempo y buscar solucionar aquello. Eso es ocuparse. Preocuparse tiene el prefijo pre, que significa antes. Cuando uno menciona la palabra previsto, es verlo con anticipación. El prefijo pre es
antes. Y preocuparse sería ocuparse antes del problema, antes de la posible solución, antes de visualizar lo que hay que hacer. Ya la persona está ocupándose en su mente y eso no es sano. Si tienes un problema que tiene solución, debes de ocuparte de él, pero no preocuparte de él, solo ocuparte de él. Y si no tiene solución, entonces recuerda que no son los hechos los responsables del malestar que vamos a pasar, sino más bien la forma en que actuamos y pensamos, la forma en que nosotros evaluamos los hechos. Tenemos el propósito en esta iglesia de muy pronto celebrar la Santa Cena, primero Dios. Y me sorprende que ya algunos se descalificaron desde antes de tiempo por su preocupación en lugar de ocuparse. Bueno, si hay que estar bien para pasar a la cena, según se nos enseña, vamos a ocuparnos de eso, no preocuparnos de eso. Algunos ya se autocondenaron, algunos ya se autojuzgaron, ya probablemente se dictaminaron dignos del infierno, no sé si incluso algunos ya hasta se flagelaron, como Martín Lutero, órale unos chicotazos atrás. Yo no sé, pero esto te pasa por no saber ocuparte en lugar de preocuparte. Finalmente, el apóstol Pablo, cómo cierra su pensamiento de cómo manejar los problemas, algo que los estoicos carecen, pero no el cristiano. El cristiano ya se nos dijo lo mismo que la filosofía estoica, pero al cristiano se nos dio un punto más fuerte del cual carece cualquier filosofía. Filipenses 4. Después de que Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé tener y sé no tener, Pablo remata en el versículo 13 diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A todo lo que ya dijimos que tiene que hacer un cristiano, aprender a tener y no tener. Aprender que el bien no dependa de los objetos externos, sino de la manera en que él evalúa la situación. Aprender a contentarse, aprender a revestir la situación con pensamientos positivos. A todo eso, todavía Pablo le añade, todo eso que voy a hacer, no va a ser con mi propia fuerza, sino que Cristo me va a fortalecer. Ya hasta ahí no llegaron los estoicos. Solo llegaron hasta cierta distancia. Así que, hermano, hermana, si no puedes ser un cristiano que encuentre esa fortaleza en Cristo para hacer todo lo que acabamos de decir, pues por lo menos conviértete en un estoico. Te aseguro que se te va a aligerar la vida en muchos sentidos y se la vas a aligerar a otras. Pero aquellos que fuimos llamados a ir mucho más allá de una filosofía, ahí está Cristo a tu alcance. Pónganse de pie. Vamos a orar, pero vamos a avergonzarnos de lo mal que hemos manejado nuestros problemas. Incline su rostro. Allá en la radio, incline su rostro también. Recuerde que aunque no está usted viendo al pastor frente a frente, Dios lo está viendo usted frente a frente. Probablemente, si no todos, la mayoría tenemos que avergonzarnos al decir, Dios, ¿cómo es posible que haya permitido que los problemas me aplasten? Que los problemas decidan cómo debo de actuar y comportarme. Que los problemas roben la paz de mi corazón.
que algunas cuantas dificultades se hayan llevado el gozo de mi corazón. ¿Cómo es posible? Es inaceptable que un estoico sea superior a un cristiano. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a avergonzarnos, a ponernos rojos de vergüenza por estas actitudes que tomamos ante las dificultades.